Iglesia, bienvenidos, regocíjate porque este es el día que ha hecho el Señor para que estemos en este lugar bendiciéndole, glorificándole, dándole lo mejor de nuestras vidas. Ahí en tu casa, en tu hogar, en donde tú estés, quita toda distracción. Vamos a adorar al Rey, vamos a agradecerle por su amor, vamos a agradecer todas aquellas maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas de una manera especial, porque no hay mejor amor que el que Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos, Dios, de una manera especial, Señor. Vamos todos con sus palmas. Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti. Nada te contentará, ni el cielo ni el mar, nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. De nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Oh. Amén, Padre, lo declaramos. Tu amor es real, Señor. Oh, oh. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Y a ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Tu corazón me encuentro, no me dejarás. Soy tuyo, soy tuyo. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Vamos, estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Y a ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Oh, gracias, Dios, por ese amor. Gracias, Padre. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Y a ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Gracias, Dios, por ese amor, Señor. Somos libres, Padre. Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti. 1, 2, 3, 4. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Oh, gracias, Dios. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. Y a ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Gracias, Padre, por ese amor, Señor, por ese amor eterno, Padre. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey. Oh, tu amor es real, Señor. Nada nos separará de tu grandioso amor. Reinas por siempre y para siempre. Tú eres el infinito Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré Dios. Reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador.
consolador. Nos levantaste alas de águila. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Oh, gracias, Señor. Decláralo junto con nosotros. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios. Dile con todo tu corazón: eres el infinito Dios. Oh, gracias, Señor, porque tú estás, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Padre, porque tú siempre eres fiel para aquellos que son tus hijos, Padre, porque tú nunca nos dejas, nunca fallas. Gracias, Padre, te exaltamos en este día. De mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá
fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me 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 fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, porque tú nunca nos abandonas, Padre. Ahí en su presencia hay paz. Ahí en su presencia hay plenitud de gozo porque Él es bueno. Tú nos esconderás en lo escondido de tu morada, Señor. En lo reservado de tu mano, ahí nos esconderás, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad.
los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Vamos, dilo, mi fe se ensancha, mi fe se está extendiendo. Y yo me vuelvo a levantar, y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó. Levántate, hijo de Dios, levántate, hijo de Dios. Oh, Él es el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: yo te ayudo. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, sí, sí, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Es tu amor, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. El Señor cumplirá su propósito en ti. O Él lo hará, Él está trabajando. Él te está afianzando en su amor esta noche. Él es tu pastor, nada te faltará. Dile: yo creo en ti, creo en tu propósito. Creo en ti, Jesús, y lo que harás
sí, sí. Maravilloso Jesús, milagroso, precioso es mi Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, y lo que harás victorioso es nuestro Dios. Porque hay muchas luchas que se sienten en el aire, pero de todas, el que teme al Señor, el que confía en el Señor, la victoria está asegurada. Porque estás del lado del ganador, del Todopoderoso.
Así que ahí donde estás, comienza a cantar. Yo tengo la victoria porque yo estoy del lado del ganador, del todopoderoso, del que siempre vence, del que siempre gana, es mi Señor Jesús. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Cántalo. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Cántale. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Vamos, cántalo con fe. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré siempre: que esté yo aquí en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo, porque Él me va a esconder
me va a refugiar en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aunque mi padre y aunque mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. No cuando me muera, no. Aquí, en la tierra de los vivientes. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Sí. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. ¡Oh, sí, Señor! La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. Una vez más, una vez más. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo, la victoria pertenece a Él. La victoria pertenece a Cristo. Dios siempre llévanos en victoria. Cuando estamos en Cristo, Él siempre nos va a llevar, porque Él siempre nos da un propósito, una identidad. La identidad es hijos de Dios. Nos hace copartícipe de su naturaleza divina. Y al hacernos copartícipes de su naturaleza divina, nosotros somos procesados de ser lo que somos, seres humanos naturales, a ser hijos de Dios, una nueva especie, con genes divinos, con espíritu de vida eterna, no con una vida limitada, sino con una vida eterna. Y en esa vida eterna nosotros estamos aquí disfrutándola desde este momento, porque Él nos da una primicia, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones y Él nos dice: tú eres mi hijo. Y heredamos, dice, los que sean guiados por el Espíritu de Dios, dice en Gálatas, estos son los hijos de Dios. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Estamos en este servicio de adoración. Le damos gracias a todos los que nos están escuchando este miércoles en la noche. Servicio de adoración, de alabanza. Gracias por estarnos viendo, ¿verdad? Le damos gracias a todos los hermanos, a todas las personas, a todos los amigos que nos escuchan, que nos sintonizan por medio de las redes, ¿verdad? Por medio del YouTube, del Face, que vienen para recibir la palabra de Dios. En ese recibir también está el dar y recibir de Dios. Y yo le doy muchas gracias porque esta iglesia ha sido siempre fiel en el dar y el recibir, porque hay una bendición. Dice en Proverbios 3, del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La bendición de Dios está en proveer para el reino de Dios. Y se provee para el reino de Dios, entonces nosotros vemos que hay una gran bendición. Nosotros siempre
estamos creciendo y estamos esperando que pronto vuelva el semáforo amarillo, verde, que nos permita reunirnos. Yo sé que pronto va a volver. Y vamos a volver a tener esta reunión con todos, la gente. Ya no va a volver a ser todo igual, va a ser con cuidados, ¿verdad? Con sana distancia, con los cuidados que se deben de tener para que no haya, para darle cara a este espíritu de enfermedad que se ha venido sobre todo el mundo, porque no es un problema de Chihuahua, es un problema mundial. Pero Dios nos cubre con el Salmo 91, con la sombra de sus alas, y nos bendice y nos permite siempre salir adelante. Vamos a ver un episodio sobre un milagro. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla mucho de milagros, pero el Evangelio de Lucas tiene algo especial, porque el Evangelio de Lucas tiene un énfasis sobre el trato de nuestro Señor Jesucristo sobre las mujeres. Había un desprecio antes, histórico, ¿verdad? Cuando nacía una mujer se ponían todos tristes en la familia, ¿verdad? No había ultrasonido, así que no se sabía lo que iban a hacer. Pero cuando nacía un hombre todos se ponían felices, y había un como menosprecio a la fuente de la vida, a la persona que tiene la capacidad de tener el don de la vida, del don de la maternidad, que es la mujer. Y pues era algo cultural, ¿verdad? Esto. Y este milagro tiene algo que ver con eso, un desprecio hacia una mujer que había sido atada, una ligadura de enfermedad. Vamos a hablar sobre la mujer encorvada que está en Lucas. Lucas tiene un énfasis. Lucas era médico, y él tenía un énfasis. Él era de cultura griega, menos machista que la judía, ¿verdad? Entonces tenía un interés sobre lo que había pasado con las mujeres en los tiempos de Jesús, y narró varios milagros que no están en otros evangelios. Y en Lucas 13, del 10 al 17, Dios hace un milagro a una mujer sin que ella se lo pida. Salió del corazón de Jesús. Y es el pastoreo del buen pastor, que se aparta de todas las ovejas y se va sobre la que está débil, sobre el pábilo que humea y la vara desquebrajada, ¿verdad? Sobre el que está débil y lo restaura. Y entonces habla sobre un milagro físico, pero es una alegoría también, es algo espiritual sobre lo que Dios hace. Tiene una explicación espiritual sobre lo que Dios hace en la restauración de nuestras almas. Cómo llegamos con los daños colaterales producidos por la vida, las ataduras de Satanás. Porque cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos en la perfecta voluntad de Dios, somos atados. Nuestra vida es atada. Y Satanás nos ata con enfermedades, nos ata con frustraciones, nos ata con procesos más que del cuerpo, son del alma. Del alma. Por eso el Salmo 23, cuando dice: Él confortará mi alma, que se traduce mejor: Él, el pastor, Jehová es mi pastor, Él restaurará, sanará, restablecerá mi alma. Mi alma es mi yo, donde están mis emociones, mi voluntad, mi inteligencia, lo que yo soy. Él restaurará lo que yo soy en el propósito y en la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver en Lucas 13, del 10 al 17. A ver si no nos quedamos en los primeros 2-3 versículos, ¿verdad? Bueno, esperemos que no, que lo veamos todo el milagro completo. Lucas 13, del 10 al 17. Dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga, diga, la casa de Dios. ¿Quién estaba en la casa de Dios? Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñando.
Así debe ser en la casa de Dios. Tiene que estar siempre Jesús enseñando, ¿verdad? Dice, en el día de reposo, diga, en el día en que todos se juntaban, en el día específico para reunirse en el día de Dios, ¿verdad? Y dice, y había allí una mujer que fue ahí. Ella no iba por un milagro, ella iba a buscar a Dios. La intención, porque Dios ve nuestras intenciones. Dice, y había allí una mujer que había ido y que tenía 18 años, dice. Una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Como el espíritu malo tiene efecto sobre nuestro cuerpo físico, así el espíritu de Dios también tiene efecto sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo físico también. El espíritu malo y el espíritu bueno. Entonces ella tenía un espíritu malo de enfermedad y andaba encorvada, andaba así, no podía sostenerse, y ese espíritu maligno que venía directamente de Satanás la tenían viendo para abajo, humillada, ¿verdad? Y de ninguna manera, o sea, no se podía enderezar. Entonces dice, cuando Jesús la vio, ¿por qué la vio Jesús? Porque fue a la casa de Dios, porque fue a buscar a Dios y Dios la encontró y Dios la vio. Si tú vienes a la casa de Dios y vienes a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas son restauradas. Dice, cuando Jesús la vio, diga, la vio. Número 2, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y diga, número 3, y la tocó y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Le dio gracias a Dios. Ella supo de dónde vino su sanidad. Vino de Dios, porque ella vino a buscar a Dios y recibió de Dios la liberación de su espíritu maligno. Dice, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Hay alguien que diga, el principal de la sinagoga, el ministro, el que no curaba ni un callo, pero pues le dio coraje, ¿verdad? Y como no era ni su mamá, ni su hermana, ni su hija, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, no le dijo a Jesús nada. Empezó a decirle a la gente, empezó a murmurar, empezó a chismear. Y dice, y le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados. Pues si no se juntaban, nomás se juntaban los sábados, entonces pues, ¿verdad? Bueno, y no en día de reposo. Entonces Jesús, diga, que conoce los corazones, que sabe lo que estamos pensando, que sabe lo que estamos diciendo, le respondió y le dijo algo tremendo. Dijo, hipócrita, hipócrita, como no eras tú, ¿verdad?, el que estaba así. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, porque era hija de Abraham, ya tenía su herencia. Ella tenía una herencia. Ella era descendiente del pueblo de Dios y ella tenía su fe y ella buscaba de Dios. Entonces dije, esta hija de Abraham. Por eso no hubo necesidad de que ella le pidiera nada. Que Satanás había atado 18 años, muchos años, mucho tiempo. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces vamos a ver cómo este milagro hermoso sobre esta mujer que estaba padeciendo una enfermedad de su columna,
Dice, el base y fundamento de su salud natural es la columna vertebral. Es el pilar. Y Satanás lo ató de ahí para mantenerla así como un animalito que anduviera así, siempre así agachada, casi en cuatro pies, ¿verdad? Porque es una de las armas de Satanás es recordarnos que nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Acuérdate que respiras, que comes, que tienes necesidades. Acuérdate que no eres divino, ¿verdad? Así como diciéndome, ¿y tú qué? Si no eres nada, ¿verdad? Entonces, debemos de ver este ejemplo, porque Jesús vino y rescató a esta mujer, y este tiene un sentido espiritual de lo que Dios hace en nuestras almas cuando Él nos rescata, porque nosotros somos rescatados de la vida natural. ¿Cuándo? Diga, cuando buscamos a Dios. Buscamos a Dios y somos liberados de todas las ataduras de Satanás. Todos los daños colaterales que tuvimos cuando no estábamos con Dios, somos liberados. Nos libera. Pero vamos a ver el primer versículo. Y dice así, el versículo 10, donde empezamos, Lucas 13:10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Muy probablemente había de haber sido la sinagoga de Capernaum, ¿verdad? Que era donde principalmente el ministerio de Jesús fue más floreciente, más poderoso. Entonces dice, enseñaba Jesús en la sinagoga. Diga, ¿cuál es la sinagoga? Diga, la casa de Dios. Porque una sinagoga se establecía donde más de 10 personas se reunían a adorar a Dios. Y dice la palabra de Dios que donde estemos reunidos más de 2 o 3 personas en mi nombre, dice, allí yo estaré con ellos. Entonces la casa de Dios es donde se junta todas las personas a buscar a Dios. Entonces allí estaba Jesús. ¿Y qué estaba Jesús haciendo? Enseñando. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Aquí hay algo muy importante. Jesús está donde la gente lo busca. Y Jesús estaba enseñando, no estaba en la orilla del lago, no estaba entre sus discípulos. Él, en el día destinado para alabar y adorar el nombre de Dios, ahí estaba Él. Y allí estaba Jesús enseñando en la sinagoga. Esto fue lo primero que ocurrió. Lo primero que ocurrió es que la mujer no iba buscando un milagro. Ella tenía 18 años enferma. Ella iba a la sinagoga a buscar a Dios. Ella iba a buscar, a tener una relación con su Señor. Ella iba a adorar a Dios, a glorificar el nombre de Dios. Ella no sabía que ahí estaba Jesús. O a lo mejor sí sabía, pero no iba ella buscando intencionalmente un milagro. Ella iba a buscar a Dios. Dios, que ve los corazones, sabe que esa es la intención de nuestro corazón. Dice en Mateo 18 que cuando Jesús está en su casa, dice, Jesús en su casa, se rompen las ataduras. Cuando Jesús está en su casa y Jesús está enseñando en su casa, ¿saben qué pasa en esta casa? Se rompen las ataduras. ¿Dónde está eso? Digan Mateo 18. Mateo 18, del 18 al 20, está fácil. Mateo 18, del 18 al 20. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados, diga, la iglesia, la casa de Dios,
en que en mi nombre, diga, en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando Jesús está aquí en medio de en su casa, aquí vemos cosas muy importantes. Jesús estaba en la casa de Dios. Jesús estaba enseñando. Y aquí en Mateo 18:18 dice: todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Aquí está diciendo una cosa, que de aquí en la tierra, por medio de Jesús en su casa, reunidos en el nombre de Dios, en la casa de Dios. Aquí está hablando de la casa de Dios. ¿Dónde es la casa de Dios? Donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, porque ahí está Jesús. Y donde está el nombre de Jesús, está la autoridad de Jesús. Diga, ¿para qué? Para desatar. Para desatar. Y el primero que desató fue Jesús. En este milagro desató una mujer. Pero donde está Jesús y en la casa de Dios, aquí lo menciona, ese está hecho ¿para qué? Para atar y desatar, unir o separar. Nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque donde está Jesús se une el cielo con la tierra. Se establece, ¿qué se establece? El reino de Dios. El reino de Dios se establece cuando Jesús está en la casa de Dios. Si en la casa de Dios no está Jesús, no hay reino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro medio para llegar al Padre más que Jesucristo. Y cuando se está en el nombre de Jesús, se une el cielo, se une la tierra y se forma una unidad. ¿Cómo se llama esa unidad? Reino de Dios. Se establece el reino de Dios. Hay que venir a la casa de Dios para que invitar a que Jesús nos enseñe, porque donde está Jesús se une el cielo con la tierra, y en ese momento las ataduras se liberan. Dice, hay un versículo muy interesante donde nosotros hablamos sobre la importancia de reunirnos y de juntarnos todos como iglesia. Hoy lo estamos haciendo por medio de los medios del internet, por medio de las redes. Estamos muchos unidos. Quizás no estamos físicamente, pero espiritualmente estamos unidos. Pero es importante que estemos unidos. Y hay un versículo que habla sobre eso. Este versículo que habla sobre eso dice en Hebreos 10:25. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Y es un versículo que repite mucho en la iglesia para que nos juntemos todos a reunirnos, a alabar a Dios y a reunirnos como iglesia. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y lo mencionan mucho. Pero este versículo que dice, no dejando de congregarnos, tiene una fuerza limitada si no vemos el contexto de lo que está allí mismo en Hebreos 10, escrito antes. Si leemos lo que está escrito poquito antes, la importancia de no dejarnos de congregarnos adquiere una fuerza poderosa. Porque juntos, la fe de todos no se suma, se multiplica. Entonces vamos a ver qué dice antes. Pues vamos a leer Hebreos 10, porque aquí es Hebreos 10:25, vamos a hablar Hebreos 10 del 19 al 22. ¿Por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué debemos de congregarnos? Aquí está en este mismo capítulo, un poquito antes, dice. Así que hermanos, en el versículo que está hablando a todos los que se congregan, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Diga, su carne. ¿Qué pasó con la carne de Cristo? Fue llevada a la cruz. Por medio de la cruz nosotros tenemos un camino nuevo y es un camino vivo.
y es un camino nuevo, que es Jesucristo. Y tenemos una libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Donde está la Shekinah, donde está la presencia de Dios Padre. Tenemos esa libertad. Nadie podía entrar, el que se acercaba se moría. Pero ahora sí podemos, por medio de la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Por qué? Por el sacrificio, por la obra de Él en la cruz. Él nos abrió el camino para entrar para allá. Entonces, teniendo un gran sacerdote, ¿quién es el gran sacerdote? Jesús. ¿Sobre qué? Diga, la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Ahí están. Entonces, entramos al lugar santo por medio de la sangre de Cristo, por medio del sumo sacerdote que es Jesucristo, en la casa de Dios. No está diciendo que en el cielo, no está diciendo que en el templo, que ya no era el templo de Jerusalén, está diciendo en la casa de Dios, donde 2 o 3 estamos reunidos. Entonces ahí hay una libertad y hay un camino para entrar al lugar santísimo. Acerquémonos pues, dice, con corazón sincero. Entonces tenemos que hacerlo con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe, tenemos que hacerlo de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Entonces, para entrar al lugar santísimo ahora tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados y hacerlo con fe y hacerlo con corazón sincero. Entonces tenemos acceso al lugar santísimo, donde vamos a ser ¿qué? Bendecidos con la presencia de Dios. Ahora sí cobra sentido y significado cuando dice aquí la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. ¿Verdad que adquiere otro sentido? Sí. ¿Por qué no dejando de congregarnos? Porque aquí en la casa de Dios es el lugar por el cual nosotros, purificados nuestros corazones en una forma de arrepentimiento y por medio de los méritos de Cristo, entramos al lugar santísimo, donde podemos exponerle a Dios todo lo que traemos en nuestros corazones. Podemos atar y desatar. ¿Qué vamos a desatar? Todas las ataduras de Satanás. ¿Qué vamos a atar? Todas las ataduras de Dios. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las ligaduras de Dios son ligaduras de amor, ¿verdad? Como lo que cantábamos al principio del culto. Lo que cantábamos. Las ataduras de amor y desatarnos de las ataduras de Satanás. Entonces, hermanos, Jesús inicia su ministerio en la casa de Dios. Y cuando Jesús inicia su ministerio en la casa de Dios, cuando Jesús fue probado en el desierto, después de haber sido bautizado y que Él pasó por la prueba de haber vencido a Satanás, dicen que llegó en el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegó en el poder del Espíritu Santo, su primer ministerio, dice, entró al lugar donde Él creció. Y allí, en ese lugar, lo primero que hizo en su palabra y en su ministerio, ¿qué fue? Diga, desatar. Desatar. Él lo primero que mencionó y lo primero que hizo es romper las ataduras de Satanás sobre la vida de los hijos de Dios. Nosotros lo vemos en Lucas también, capítulo 4, versículo del 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Diga, esta es la primera vez que él dio un mensaje en una sinagoga. ¿En dónde? En su casa, en Nazaret. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. No le digan a nadie, es Isaías 61. Porque ya sabía Jesús dónde, ¿verdad? De aquí soy, dijo. Sí, y ahí lo abrió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Porque Dios quiere que no seamos pobres.
seamos siempre bendecidos, siempre vivamos en victoria, ¿verdad? Pero me ha enviado, diga, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están encerrados. ¿Quién los tiene encerrados? Satanás, atados en prisiones de amargura, de depresión. Vista a los ciegos, diga revelación. Y a poner en libertad, ¿a quién? A los oprimidos, a los enfermos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura aquí delante de vosotros. Hoy llegó el día de ser libres. Hoy llegó el día de romper las ataduras de Satanás. Ese fue el principio del ministerio de Jesús. Ese es el pastoreo. El buen pastor viene y libera a la ovejita de las ramas, de los hoyos, de los peñascos, del lobo que lo tiene ahí todo. Eso es el buen pastor. Eso es la libertad, ¿verdad? Porque en la casa de Dios es donde se oye, se escucha las enseñanzas de Jesús. Y el primer ministerio, la primera enseñanza de Jesús es libertad. Libertad de las ataduras del pecado, del vicio, de la maldad, de la amargura, de la inmoralidad, de todo lo malo que Satanás nos ata. Y nos ata, no es decir, ataduras de, como decía la mujer, que no se podía enderezar. No se podía poner, porque cuando nos ata Satanás no podemos liberarnos nosotros de los vicios, de los pecados, de las ataduras de amargura, de coraje, de frustración. Tenemos que ser liberados con el poder de Dios. No con el poder de nosotros, sino con el poder de Dios. Y eso es lo que hace el buen pastor. El buen pastor restaurará nuestra alma. Y ahora sí vamos a empezar la predicación. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Esta es una figura simbólica de lo que Satanás hace en nuestras vidas, que nos pone ataduras que de ninguna manera podemos quitárnosla. Cuando dice de ninguna manera es hablando humanamente, hablando en nuestras fuerzas. Hay gente que tiene vicios que no puede. Cuando estábamos en cuarto año de medicina, nuestro maestro, en quinto año de medicina, mi maestro de psiquiatría, el doctor Quirós, que ya falleció, nos envió a Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos, ellos decían: yo soy alcohólico, aunque tenían 10, 20 años sin tomar. Ellos tenían la atadura y tenían la batalla, aún que ya habían vencido, todavía tenían en su corazón el vicio. Dice: soy alcohólico, tengo 10 años sin tomar, pero soy alcohólico. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían la libertad. Porque cuando viene el Espíritu Santo dice: tengo 10 años ya sin ser alcohólico, ¿verdad? Ya soy libre, ya vámonos, ya eso ya se acabó, ¿verdad? Porque cuando Cristo te rompe la atadura, solamente que tú vuelvas, ¿verdad? Pero si no, ya eres libre. Entonces, aquí habla de esta mujer que tenía 18 años con un espíritu malo. Este espíritu malo hacía que la mujer se encorvara, porque era la acción de lo que el ejemplo y la alegoría de lo que Dios, de lo que
Dios nos libera, y lo que Satanás hace en nuestras vidas, que nos hace que vivamos encorvados, acordándonos que somos como animalitos. Porque dice que en 1 Corintios 15 dice Pablo que tenemos un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Y nosotros debemos de escoger a cuál nos acomodamos, ¿verdad? Entonces Satanás nos quiere acomodar por medio de ataduras de pecado, por medio de ataduras de enfermedad, por medio de ataduras de amargura. Nos quiere acomodar a modelo animal. Así que siempre estemos viendo para abajo. Él ataca la columna vertebral de nuestra vida, atándonos a que estemos siempre agachados viendo la tierra, de donde venimos, que estemos viendo lo natural, que no podamos ver para arriba, que no podamos ver hacia el cielo, que no podamos ver hacia Dios. No, sino viendo, mira, vete los pies, vete tu enfermedad, ve lo que te pasó, ve lo que te sucedió, ve, porque de este golpe ya no voy a levantarme, ¿verdad? O sea, ver siempre el límite natural, la tierra. Pero necesitamos ver hacia arriba. Como esta mujer que fue a la sinagoga a ver hacia arriba. Aunque no se podía levantar, pero dice, yo voy a ir a ver a Dios. Yo voy a ir a buscar a Dios. Ella buscó el consuelo de Dios. La mujer fue sanada en el versículo 12, dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, fíjense, Jesús la vio a ella. Ella no vio a Jesús, Jesús la vio a ella. ¿Qué fue lo que hizo que, fíjense, casi todos los grandes milagros es el enfermo buscando a Jesús? Es el enfermo rogándole a Jesús que le sane. Pero aquí Jesús la vio y la llamó. ¿Por qué? Porque ella fue a la casa de Dios. Si tú vas a la casa de Dios, tú te vas a encontrar con Jesús. Y Jesús te va a liberar. Dice aquí que hubo un proceso, dice, cuando Jesús la vio, diga uno, número uno, Jesús la vio. ¿Por qué la vio? Porque estaba donde estaba Jesús. Si tú quieres que Jesús te vea, tienes que ir donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estaré. Tienes que ir al lugar donde está Jesús. Sí, es que Dios está en todos lados. Sí, pero Jesús está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Jesús está en su casa y se manifiesta en su casa. La mujer la vio Jesús porque fue a la casa de Dios. ¿Cuál fue la virtud de la mujer? Buscar a Dios. Ella no iba a buscar a que la sanaran, ella iba a buscar a Dios. Ella quería tener comunión con su Señor. A pesar de tener su problema de limitación física, ella fue a buscar a Jesús, fue a buscar a Dios. Dice, entonces Jesús la vio. Si tú vienes a buscar a Dios a la iglesia, Jesús te ve. ¿Y qué pasó? Y Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella. Dice, Jesús la tocó. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Si estás en la casa de Dios, ahí va a estar Jesús. Jesús dice, número 1, te ve. Número 2, Jesús te llama. Y si respondes, Jesús te toca. Y si te toca, Jesús te libera. Es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque aún a los hijos de Dios, aún las cosas malas son para bien. Así dice Romanos 8. Diga otra vez. Romanos 8. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos ¿qué? Glorificó, sanó y liberó. Y el proceso. ¿De quién? ¿Cuál fue la virtud de la mujer? Que amaba a Dios. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si tú en tu corazón buscas a Dios, tú eres liberado de todas las ataduras físicas y sobre todo las ataduras del alma. Él toma la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa. Él no preguntó. Ella no le pidió. Si tú buscas a Jesús y vas a la casa de Dios porque amas a Dios, entonces tus necesidades, tus ataduras, tus problemas, no va a haber, Él no te va a preguntar y tú no le vas a tener que decir. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien. Porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se arreglan solas. Tú dedícate y pon tu mente en el propósito y en la voluntad de Dios, y Dios se va a ocupar de tus problemas. Tú pon tu vida en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Tus ojos rompe, deja de ver la tierra, ahora ve para el cielo y Dios te da la libertad para que vivas en el cielo. Este es el pastoreo de Jesús. Yo me acuerdo del Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. La palabra correcta es restaurará mi alma. Porque el buen pastor es el que deja todas las ovejas que están bien y se va sobre la que está mal, sobre la que se cayó al hoyo, sobre la que se perdió, sobre la que está patas para arriba en el aprisco, sobre la que anda ya sufriendo con ya los opilotes alrededor de ella, ¿verdad? Entonces Él se va sobre ella, se va sobre la que está atada, sobre la que se hizo bolas ahí con las ramas. Él va y la libera. Él restaurará nuestra alma. ¿Por qué? Porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y la palabra nada significa nada, que nada te va a faltar, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? Mateo 6:33, diga Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué fue lo que pasó? Diga, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el ministro se enojó. El ministro se enojó, dice. Pero el principal de la sinagoga, como esta mujer ni era su hermana, ni era su esposa, ni era su hija, ni era nada de él, ¿verdad? Y no era él tampoco, porque era una mujer. Pues se enojó. Se enojó porque si es el ministro, si es el principal, él debería ser el más contento. ¿El más contento de qué? De que Dios haya manifestado un precioso milagro en su presencia. Pero él no estaba en las cosas de Dios. Él estaba en su corazón. Él estaba más atado que la señora. Él estaba más esclavizado a Satanás que la señora. ¿Por qué? Porque él estaba cegado, atado a su religiosidad. Y había un desprecio. En aquel tiempo la mujer no tenía el valor que debía tener. No se veía como una hija de Dios. Esto lo vemos varias veces. ¿Por qué? Porque el legalista siempre dice: eso no está bien, eso no viene en la Biblia, eso que tú hiciste, eso que tú...
La única ley que hay, que está sobre todo lo legalista que hay que lo podemos escuchar, es la ley del amor. Dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, Jesús siempre que sanó a una mujer en el Nuevo Testamento, cuando liberaba a una mujer, siempre fue en contra de la ley. Siempre fue en contra de la misma ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Miren, vamos a ver. Porque fue lo que le explicó le dijo, ¿cómo una hija de Abraham le iba a dejar así? Eso es imposible. Dios no puede dejar una hija de Abraham atada a una enfermedad. Por ejemplo, la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada. Llegó con Jesús y le dijo, libera a mi hija. Y le dijo, no puedo. Yo vino a las ovejas perdidas de Israel. Dijo, y no es posible que le dé el pan de los hijos a los perros. O sea, ese concepto tenían los judíos de los gentiles. Dice, no son seres humanos, son perros. Y le dijo la mujer sirofenicia, sí, pero los perritos comen de lo que se le cae a los hijos de la mesa. Dijo, ay mujer, grande es tu fe. ¿Verdad? Ahí sí me dejaste perplejo. Digo, tu fe te ha salvado. La mujer sirofenicia no era una mujer para ser bendecida, porque de ahí venía Jezabel. Jezabel era sirofenicia. Entonces había hecho estragos en el pueblo de Israel. Pero se rompió esa maldición. La mujer de flujo de sangre, una mujer con flujo de sangre estaba vista como una mujer que no era impura. No se le podía acercar ningún rabino, ningún maestro, ningún sanador. Pero ella fue y lo tocó. Y Jesús la sanó porque la tocó. En contra de la ley. Pero hay una ley más fuerte que la ley del amor y la misericordia. Otra mujer que actuó en contra de la ley, la mujer Ruth, la mujer moabita. Cuando iba el pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, los moabitas quisieron maldecir al pueblo de Israel y contrataron un profeta Balac, para que los maldijera. El rey de Balaam lo contrató. Dijo, maldíceme a este pueblo, maldícelo. Y era un profeta de Dios. Y le dijo, no puedo maldecirlo, porque es el pueblo de Dios. Pero te voy a decir, le dijo el rey, bueno, te doy una lana y me dices cómo perjudicarlos. Bueno, dice, a ver, primero dame. Bueno, entonces le dice, te voy a decir el secreto, después de que se dejó seducir por el dinero. Dijo, te voy a dar el secreto para hacer que caiga el pueblo de Israel. Organiza una disco, un gran bailongo con las muchachas más guapas de las moabitas, y cuando vayan los hijos de Israel, me los contaminas bien contaminados y se va a venir la maldición de Dios sobre ellos. Y fueron las mujeres moabitas las que hicieron eso. Y hubo una gran mortandad de muchachitos del pueblo de Israel. Por culpa de eso, ese profeta fue destruido por Dios. Pero contaminaron. Y vino la maldición no de Moisés, no de un profeta, sino de la boca de Dios. Vino una maldición que dijo, no quiero que ninguna mujer moabita tenga que ver con un hijo de Dios de aquí en adelante hasta siempre. Dijo, no lo voy a permitir.
Yo las maldijo, dijo Dios. Dios, Jehová. Pero una mujer, Ruth, que le dijo a su suegra Noemí: ya mis dioses no son mis dioses, ahora mi Dios es tu Dios. Y yo no te voy a dejar, porque veo en ella otra cosa. Y ella, mujer, dijo: oye, pero tú eres moabita, no importa, dijo. Yo quiero a tu Dios. Y se rompió esa maldición por amor. Y esa mujer, Ruth la moabita, ¿saben quién era? La abuelita de David. Y por lo tanto vino a ser la abuelita de Jesús. O sea, se coló al linaje real, a pesar de la maldición. Y Jesús le dice al principal de la sinagoga: ¿cómo voy a dejar esta hija de Abraham enferma? ¿Cómo la voy a dejar si está maldecida por Satanás? Jesús vino a rompernos toda maldición y toda atadura. Y aunque los legalistas digan: no, tú estás muy mal, ¿verdad? Tienes, ante la Biblia tú no estás. Dios vino a decir que la ley del amor es mejor que cualquier ley y cualquier religiosidad. Aquí han venido a decir que a veces han tratado de decir: aquí la mujer no debe de enseñar, ¿verdad? Se nos han parado aquí y le dicen: ve esa puerta grande que está ahí, por ahí se va a ir usted, porque lo que Dios dijo y el que nos puso aquí es Dios, ¿verdad? Y el amor triunfa sobre la ley. Es una bendición ver que toda atadura, toda ligadura de pecado es roto en el nombre de Jesús, porque donde está Jesús, ahí hay libertad. Le voy a pedir a todos los encargados de la alabanza, y para cerrar me gustaría dar unas palabras de reflexión acerca de la libertad que nos da Jesucristo. Él es el buen pastor. Él vino a libertarnos. Él vino a sanarnos. Él vino, su primer ministerio fue romper las ataduras que nos tienen ligados a enfermedades o que tienen esclavizada nuestra alma. Dice: hermano, ¿cuántas veces el dolor te ha doblado a ti? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has estado torcido porque todo te sale mal? ¿Cuántas veces te has sentido encorvado porque la carga es demasiado pesada? ¿Cuál es la carga, hermano? ¿Qué es lo que te está doblando hoy? ¿Qué es lo que no te deja levantar tu cabeza? ¿Es tu matrimonio? ¿Es la relación con tus hijos? ¿Es tu situación económica? ¿Es ese problema legal que no se resuelve? ¿Es ese pecado oculto y que está arraigado en ti como un vicio? ¿Qué es lo que no te deja enderezarte? ¿Qué es? Fíjate bien. La palabra de Dios nos dice: buscarle mientras pueda ser hallado. Él vino para liberarnos de la atadura que sea. No hay ley para las ataduras. No hay ley para Dios. Dios nos libera de todas las ataduras. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
levanta tus manos, dile así. Y ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Jesús. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Vamos, dilo. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Vamos, recibe el abrazo del Padre. Aquí está su amor. Se siente tan precioso, es tu presencia, Señor. Recibe. Envuélvete en su amor. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Qué hermosa su presencia, qué hermosa palabra para llevarla en el corazón. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Estamos despedidos.